Cordial saludo a los asistentes al tercer simposio venezolano de recursos hídricos. Mi nombre es Julio Isaac Maldonado, docente de la Universidad de Pamplona, miembro del grupo de investigaciones Agua, Aire y Suelo, y también estudiante de doctorado de la Universidad de Carabobo, adscrito también al Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de esta institución universitaria. Voy a presentarles el desarrollo de modelos híbridos y acoplados para el diseño de filtros anaerobios de flujo ascendente mediante múltiples etapas separadas en la eliminación de materia orgánica de lixiviados de rellenos sanitarios. Este trabajo se adelantó bajo la dirección de la doctora Adriana Márquez y con la colaboración permanente de los doctores Gilberto Guevara Pérez y el doctor Sergio Pérez. Es el producto de unas largas investigaciones de unos 10 años, eh, donde se desarrollaron tesis de pregrado y tesis de maestría que le dieron aportes a esta investigación que hoy voy a socializarle a todos ustedes. El desarrollo de la presentación se hará de manera secuencial, iniciando con una introducción, un planteamiento del problema, unos objetivos, un marco teórico, un marco metodológico, unos resultados y unas conclusiones. Iniciando con la introducción, vamos a hablar de los residuos sólidos generados en los centros poblados. Per cápita, podemos decir que una persona puede aportar entre 0,7 y 1 kilogramo de residuos sólidos por habitante día en los centros urbanos. Esos residuos urbanos se recolectan y posteriormente se disponen en sitios que la municipalidad ha destinado para ese fin. Muchos de esos sitios de disposición son vertederos a cielo abierto y otros son sistemas de tratamiento controlados mediante rellenos, mediante sistemas protegidos denominados básicamente rellenos sanitarios. ¿Cuál es el problema que se presenta con el manejo de estos residuos? Pues básicamente el problema grave es cuando los vertederos a cielo abierto se disponen en sitios que son bastante permeables y la producción de ese lixiviado que se genera producto de la compactación de la basura eh, penetra al subsuelo, logrando drenar las capas superiores y luego poco a poco irse infiltrando hasta llegar a los corrientes de agua subterráneas. Esa contaminación con lixiviados es bastante delicada y muy fuerte en el sentido por la alta concentración de materia orgánica presente en esos residuos líquidos y por los materiales que lo componen, básicamente metales pesados y demás. Esa permeabilidad de esos lixiviados en el subsuelo y esa contaminación, pues obviamente tiene que remediarse. Y una bioremediación que se puede lograr se hace in situ mediante sistemas conocidos como bioventilación, como bioaspersión o mediante sistemas de bioremediación en suelos. Sin embargo, los sitios que son controlados, donde se compactan las basuras técnicamente, ellos tienen unos sistemas de drenaje que permiten la captación de ese lixiviado y conducirlo a las plantas de tratamiento. Esas plantas de tratamiento, pues, son sistemas hoy en día que tienden a ser de manera general sistemas anaerobios. Y por eso parte del proceso que nosotros vamos a exponer hoy acá es la formulación de unos modelos para el diseño de filtros anaeróbicos de flujo ascendente separados en varias fases que permiten la tratabilidad de estos lixiviados. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es básicamente desarrollar los modelos híbridos y los modelos acoplados para el diseño de filtros anaeróbicos de flujo ascendente a través de múltiples etapas separadas en la remoción de materia orgánica de lixiviados de rellenos sanitarios. Como objetivos específicos, primero, caracterizar los lixiviados, bueno, que se utilizaron como sustrato en los filtros anaerobios de flujo ascendente en múltiples etapas. Segundo, sería describir las características del montaje experimental. Tercero es formular los modelos híbridos y acoplados que se proponen, que se pusieron en evaluación. Cuarto es calibrar esos modelos. Y quinto, validar los modelos para finalmente presentar aquellos que sean, digamos, los más viables desde el punto de vista técnico y científico. Los fundamentos teóricos de esta investigación es básicamente eh, la digestión anaerobia, conformada por varios procesos, uno de hidrólisis, uno de acidogénesis, otro de acetogénesis y otro de metanogénesis, para llegar finalmente a la producción del metano, que es el biogás que convierte casi el 90% de la materia orgánica que se ha biodegradado. Como investigaciones previas o antecedentes de la investigación que hoy estamos socializando, tenemos más o menos 15 publicaciones internacionales que soportan todos los trabajos aquí hoy resumidos en estos modelos que damos a conocimiento de la comunidad científica internacional. Entonces, esta investigación esta investigación fue diseñada de manera experimental eh, utilizando el el diseño factorial de 3 a la 3, donde se manejaron tres variables: carga orgánica volumétrica, temperatura y porcentajes volumétricos
de las particiones, de los bifaz en dos partes y trifaz en tres partes. Entonces, pero cada una de las variables en tres niveles, un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto, lo mismo que la temperatura 20, 27 y 34. Y en el caso de, de las particiones, en una relación 20-80, otra relación 80-50, 50-50 y otra relación 80-20 para el difaz y diferentes proporciones para el trifaz. En esta se trabajó teniendo como parámetro de respuesta o como variable de respuesta la eficiencia de la remoción de materia orgánica en términos de DQO. Pues se realizaron unas cantidades de réplicas, un número determinado de bloques y más o menos unas 216 corridas mediante un programa sistematizado para efectos de obtener los datos de la calibración y validación de los modelos. Eh, para utilizar el sustrato teníamos que caracterizarlo. En este caso, los lixiviados de relleno sanitario se tomaron en el relleno sanitario de Guayabal de Cúcuta y hubo que hacer un programa de muestreo, unos análisis estandarizados y después de tener los resultados se hizo una descripción de cada una de las características del lixiviado. El arreglo experimental básicamente contó con tres partes. Una de ellas era el pretratamiento, otro el montaje, dimensionamiento, construcción y montaje de los difaz y el dimensionamiento y construcción y montaje de los difaz. En el pretratamiento se trabajó básicamente con trampas de grasas y sedimentado primario. Eh, los resultados que se obtuvieron después de todo este proceso se pueden visualizar acá. Aquí tenemos la caracterización del sustrato, donde vemos que la DBO oscila entre unos 2.700 y unos 5.000 o 6.000, 5.700 miligramos de DBO. El DQO está entre los 6.000 y los 12.000, mientras que los sólidos totales están por arriba de los 14.000 a 15.000 miligramos por litro. También obtuvimos una concentración de sólidos suspendidos entre 1.000 y 2.000, una concentración de sólidos suspendidos volátiles alrededor de 5.000 a 6.000 y hubo una presencia pues, significativa de metales pesados, en los que tenemos plomo, cromo y zinc. Estos fueron los modelos que trabajamos básicamente, los esquemas que trabajamos básicamente para luego buscar los modelos de diseño. Aquí tenemos el pretratamiento para el caso de los DIFAS, un sistema de pretratamiento, trampa de grasas y sedimentador, y luego se bombeaban a los filtros de dos fases. El trifaz fue muy similar el proceso. Este es el esquema para un DIFAS, en el cual el sustrato se almacena en un tanque de almacenamiento obviamente termostatado y agitado, que permite desde allí ser succionado y bombeado a cada una de las dos fases del DIFAS, para luego finalmente de frente salir hacia un separador que permitía separar por un lado el biogás del efluente líquido tratado. De la misma manera se hizo con el trifaz, solo que ahora este reactor estaba partido en tres fracciones volumétricas con diferentes proporciones. Para el bifaz también se hizo para el trifaz. Una vez se montaron los reactores, entonces, obviamente después de un proceso de dimensionamiento y construcción y montaje, se realizaron mediciones de la actividad metanológica de diferentes lodos en busca de un inóculo que fue después seleccionado entre ellos y con la cual se inocularon cada una de las fases de los reactores difaz y también de los trifaz. Se hizo formar biopelícula recirculando agua residual municipal entre ellos primero y luego ese medio de soporte que es ese biopelícula que se formó se adaptó al sustrato que era el lixiviado, variando la proporción volumétrica de la conformación de la mezcla entre lixiviados y agua residual municipal en un 5%, unificándolo diariamente hasta lograr completamente la aplicación de lixiviados a cada uno de los reactores. Y después de arrancado se operó hasta lograr condiciones de estado estable. Igual se hizo con este sistema de montaje del trifaz, ¿cierto? Donde primero se dimensionó, se construyó y se montó, se inoculó, se ayudó a la formación de la biopelícula, se adaptó la biopelícula al sustrato, que era lixiviado, y luego se arrancó y operó durante un periodo de tiempo hasta lograr condiciones estables. También se realizó un aislamiento y crecimiento de bacterias para establecer prevalecencias tanto en los reactores difaz como en los reactores trifaz. Aquí tenemos algunas de las bacterias que se aislaron, ¿no? Básicamente en los reactores difaz y trifaz. Los resultados de esa medición en condiciones estables, en términos de eficiencia, fueron los siguientes. Para el bifaz, la serie 1 resultó una eficiencia máxima de 68.57% en la remoción de DQO. Para una carga baja, para la carga media, resultó una eficiencia de 72.86% y para la carga alta una remoción del 66.45% de la DBO, de la DQO, perdón. Esto es importante mencionarlo y lo más interesante aquí es que esas eficiencias máximas siempre se lograron en las fases 1 de cada una de las series. Es decir, que nos permitió establecer que esa proporción 80, perdón, 20-80 en el sentido del flujo
era como la partición óptima para los difaz. Esto obviamente representó que la fase metanogénica, no metanogénica, perdón, eh, tuviera el 20% del volumen total del reactor y la fase metanogénica el 80%. Esta fase metanogénica se preservó en los trifaz y se modificó en proporciones también similares el porcentaje de la parte no metanogénica. En el caso de los trifaz, los resultados se muestran acá y vemos que en el trifaz, en las tres series que se operaron, siempre logramos una eficiencia, pero en el trifaz de número 2. Y el trifaz número 2 tenía una característica especial y era que la partición era 10%, 10% y 80% en el sentido del flujo. Eso logró determinar que la eficiencia del reactor estaba, se presentaba cuando el volumen 1 era el 10% del total, el volumen 2 era el 10% del total y el volumen 3 del reactor era el 80% del total. Aquí tenemos también la caracterización microbiana que se le hizo a los trifaz, ¿no? Para determinar qué tipo de microorganismo se tenía una presunción de prevalencia en cada una de las fases, logrando al final establecer que cada una de las fases y los microorganismos desarrollados después del muestreo, en ese aislamiento, pues guardan relación con el proceso metabólico que se da. Es decir, en la fase 1 se lograron obtener bacterias básicamente hidrolíticas y acidogénicas, mientras que en la fase 2 se lograron obtener bacterias acetogénicas. Y en la fase 3 se lograron obtener algunas acetogénicas, pero más que todo metanogénicas. Aquí tenemos un cuadro donde se muestran los coeficientes cinéticos utilizados en los modelos de tasa de utilización máxima de sustratos, que es un coeficiente de transformación de sustratos, o el coeficiente de difusión molecular y el de bioabsorción, que son coeficientes de transporte de contaminantes, y el coeficiente de actividad de temperatura, eh, porque este parámetro incide de manera directa en los procesos metabólicos de los sistemas de biodegradación de materia orgánica por métodos anaerobios. Los modelos fueron modelos básicamente híbridos, los que se han venido trabajando, ¿cierto? Utilizando la ley de Fels, la ley de Bells, la ecuación de Monod, la ley de Fick, la ecuación de Stack y obviamente la ecuación de Van Hoff-Arrhenius para efectos de la temperatura. Entonces, estos coeficientes eh, guardan relación con cada una de estas ecuaciones y leyes para que permitieron la formulación de los modelos híbridos. Estos modelos, como les decía, se desarrollaron tanto para los DIFAS como para los prefabs, utilizando la ley de la conservación de la masa y en los componentes de carga másica, tanto la entrada como la salida de los DIFAS, fue los parámetros que se midieron. Aquí también tuvimos en cuenta el transporte y la transformación de los contaminantes en los reactores, utilizando parte de lo que establece la ley de Bells y la ley de Fels y lo de Howland y lo que ha planteado también Schulz para formular estos modelos híbridos. Los modelos acoplados también utilizan la ecuación de Monod y la ley de Bells, la ley de Fick, ¿sí? Y en procesos extracelulares y en procesos intracelulares para la digestión anaerobia, partiendo de datos experimentales logrados y modelos logrados en modelos en reactores aerobios. Aquí utilizamos también un coeficiente cinético que es el de la difusión molecular, en el cual el sustrato se mueve a través de la interfase de la biopelícula, la interfase líquida y la biomasa de la película adherida al medio de soporte, que puede tener un movimiento bien sea en el sentido horizontal o bien sea en el sentido vertical. Estos modelos que se apoyaron en esta información, pues tuvieron una revisión de 16 estudios, mirando ecuaciones matemáticas o estructuras de ecuaciones matemáticas como la de Monod, como la de Van Hoff, como la de Stack, como la de Phelps, como la de Bells y la de Fick. Nosotros formulamos 6 modelos híbridos para los DIFAS y 7 modelos acoplados para los DIFAS y presentamos también 7 modelos híbridos para los TRIFAS y 5 modelos acoplados para los TRIFAS, de los cuales se utilizaron más o menos 7 coeficientes cinéticos de metabolismo microbiano, de los cuales 3 podían explicar el proceso de transporte de los sustratos dentro de la biopelícula, de la biopelícula que conforman la- 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 el material activo de estos reactores. Aquí, básicamente, en los DIFAS y en los TIFAS predominaron los procesos intracelulares para la transformación bioquímica de los sustratos. Y también, en parte, se tuvieron en cuenta los procesos extracelulares de transporte. Los modelos que se presentaron se pueden ver acá, donde básicamente lo que hacíamos era una relación entre el sustrato de entrada y, del efluente y el afluente, modificando cada una de las variables que nosotros consideramos que eran importantes en el proceso de degradación. Aquí tenemos la partición, aquí tenemos la carga orgánica, aquí tenemos también, esto fue para el difaz, esto fue para el trifaz, aquí incorporamos la temperatura, tenemos temperatura, partición de los difaz y carga orgánica volumétrica. Aquí tenemos lo mismo, temperatura, partición para los trifaz y carga orgánica volumétrica. También incorporamos la corrección de temperatura a 20 grados centígrados para los difaz y para los trifaz y así
desarrollamos otros modelos híbridos donde se tuvieron en cuenta, por ejemplo, el área superficial específica del medio de soporte, ¿no? Además de la carga orgánica, también se metió también el tema de la temperatura para que todos estos factores incidieran en la modelación para ver de cuál de todos ellos nos permitía una mejor formulación. Trabajamos también con el modelo de absorción de Stack. También trabajamos con tasas de utilización de sustrato, tasas de crecimiento bacteriano. Trabajamos con la tasa de producción de metano y algunas relaciones entre tasas que fueron propuestas por Metcalfe. De tal manera que los modelos híbridos combinamos todos los factores que podíamos tener en cuenta y que consideramos de importante peso en la formulación de una temática a evaluar. Al final, también metimos unos modelos acoplados combinando tanto las ecuaciones híbridas que ya habíamos propuesto con algunas formulaciones hechas, por ejemplo, en este caso de bioabsorción de esta, que se combinaron en diferentes etapas y al final, hemos logrado unos 7 modelos acoplados. Los modelos acoplados después se calibraron con los resultados, con la data de los resultados de eficiencias y mediante procesos de ajuste estadístico, mediante coeficientes de determinación y errores estándar de estimación y error absoluto medio y los estadísticos de Darwin a Watson y el estadístico F de análisis de varianza, pudimos determinar más o menos un ajuste bueno utilizando el software IMALab y el de StatiGraph. Esos resultados de esos ajustes se pueden ver más adelante, ¿no? Y esos resultados esa calibración luego se validaron con una data seleccionada al azar, en la cual, mediante estos estadísticos, pudimos seleccionar los mejores modelos para presentarle a consideración de la comunidad científica internacional. Estos son los resultados de la calibración, en la cual básicamente estamos obteniendo una serie de resultados para cada uno de los parámetros que se han tenido en cuenta en su valor promedio y en su rango para cada una de las ecuaciones que se formularon acá tanto para difaz como para trifaz, obteniendo valores promedio y valores mínimos y máximos según el caso de los modelos. Estos resultados nos muestran, digamos, por ejemplo, que el modelo 2 presentó una muy buena ajuste, las ecuaciones presentaron muy buen ajuste. Luego con los resultados de los modelos híbridos y los modelos acoplados, se elaboraron unas curvas de carga, por ejemplo, carga orgánica contra fraccionamiento o fracción remanente de la de Q, tanto para la calibración como para la validación de los resultados, y vemos que las gráficas terminan siendo muy similares tanto en los datos de calibración como en los datos de validación. Esto tanto para los DIFAS. A manera de conclusión, podemos decir que los lixiviados de los rellenos sanitarios de Guayabal de Cúcuta presentaba altas concentraciones de DQO, que además presentaba eh, que esa alta concentración no permitió su tratamiento directo, sino que hubo necesidad de diluir para poder realizar un tratamiento con una eficiencia alta tanto en el difaz como en el trifaz. Además, presentaban metales pesados que hacían que esos materiales recalcitrantes fueran inhibitorios al proceso microbiano, del metabolismo microbiano. El pH sí estuvo ajustado, no hubo ningún problema y era adecuado para ser manejado a nivel de tratamiento difaz-trifaz. La regla experimental obliga a que haya la necesidad de establecer un sistema de pretratamiento conformado por trampas de grasas y aceites de un sedimentador primario para remover sobre todo ese material suspendido y dejar libre al material soluble que se va después a tratar en los bioreactores. Como característica distintiva aparece el fraccionamiento de los bifaz y trifaz como una novedad, como una innovación dentro del proceso de tratamiento. Además, la investigación nos llevó a concluir que hay cierta similitud entre los procesos de digestión anaerobia con cada una de las fases, especialmente de los trifaz. Esa similitud se verificó después de haber realizado el muestreo de prevalencia bacteriana en cada una de estas fases. Los modelos que se presentan como óptimos para el diseño de los bifaz y trifaz son el modelo número 2, el que tiene en cuenta básicamente la partición, la carga orgánica volumétrica, la temperatura en este modelo para el bifaz y este es el modelo para el trifaz. También en los modelos acoplados aparece este modelo híbrido combinado con este modelo donde se utiliza el coeficiente de difusión molecular vertical. Esta combinación de modelos resultó muy buena porque en la primera parte se lleva a cabo la medición de la transformación del sustrato y en la segunda parte la del transporte del sustrato dentro de la interfase de la biopelícula, de la interfase líquida y biopelícula.
Entonces, aquí también debemos tener en cuenta la partición o volúmenes óptimos que se lograron para efectos de poder utilizar esos modelos en el diseño. Muchas gracias por su atención y esperamos volver a estar con ustedes en una nueva oportunidad.